La descripción de la conferencia básicamente es abordar el tema del problema medular de la administración de proyectos desde la perspectiva de la filosofía administrativa TOC. Algunos datos muy rápidos de- del conferencista y son los siguientes. Pues he tenido la oportunidad de tuve la oportunidad de trabajar con Ecopetrol en la función mantenimiento, y dentro de esa función desarrollábamos un proceso que se llama proyectos de mantenimiento. Posteriormente estuve como consultor independiente, luego me vinculé a Manzarobar, estuve directamente en proyectos y ahora me desempeño como consultor en gestión de proyectos. La agenda que vamos a desarrollar básicamente está conformada por 5 puntos: unos antecedentes, unas preguntas relevantes sobre la función proyectos, la situación actual de la administración de proyectos, en los ambientes de administración de proyectos y sus quejas o efectos indeseables, la construcción del árbol de realidad actual de la administración de proyectos, la identificación del problema medular de la administración de proyectos y unas conclusiones. Bien, dentro de las preguntas relevantes o como antecedentes para dar contexto al webinar, pues hay 3 preguntas fundamentales que resolver en proyectos. La primera pregunta es cómo seleccionar el proyecto correcto. Esta es una pregunta que está directamente vinculada con la estrategia de la compañía, porque dependiendo de lo que la compañía decida dentro de sus tablero balanceado de gestión y dentro de sus eh, directrices u objetivos estratégicos, esto define qué proyectos aborda en un determinado periodo de tiempo. La otra pregunta es cómo determinar el alcance correcto del proyecto. El contenido del proyecto es fundamental porque de un proyecto se pueden derivar subproyectos y nuevamente está directamente relacionado con la estrategia de la compañía. La tercera pregunta que debemos respondernos en proyectos es cómo administrar correctamente un proyecto. Y aquí vamos a hacer una descripción de sinónimos de la palabra administrar. Administrar para este propósito que nos ocupa es sinónimo de dirigir, es sinónimo de gerenciar, es sinónimo de gestionar, es sinónimo de liderar. La administración de proyectos está directamente relacionada con la materialización de un producto o un servicio, y la perspectiva que vamos a utilizar para nuestra presentación, pues básicamente es el enfoque de teoría de restricciones. Teoría de restricciones es una filosofía administrativa eh, que nació por allá en los años 80, compartió trono con Administración Total de la Calidad y Justo a Tiempo de esa época. Y básicamente esta filosofía está dando respuesta a 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta es, ¿qué cambiar? Esta pregunta significa, ¿cuál es el problema? La segunda pregunta es, ¿hacia qué cambiar? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la solución? La tercera pregunta es, ¿cómo inducir el cambio? ¿Qué significa? ¿Cómo implementar la solución? El, el tema que vamos a desarrollar básicamente es cuál es el problema de la administración de proyectos desde la perspectiva de teoría de restricciones. La pregunta podría sonar curiosa, dado de que llevamos más de 70 años desde la etapa contemporánea de la administración de proyectos y todavía algunos reflexionarán porque estamos preguntando cuál es el problema de la administración de proyectos. Para ello abordemos la situación actual de proyectos. Traigo aquí en esta lámina el suplemento PMI Today de abril de 2018, el cual contiene el informe del pulso de la profesión, y en él se hace
un análisis o una investigación sobre el estado actual de la dirección de proyectos. Esta investigación pues tiene una amplia cobertura, aborda más o menos abordaron el tema más o menos 4.455 gerentes de proyectos de diferentes sectores de la economía, tecnologías de información, telecomunicaciones, energía, manufactura, construcción, en fin. Y esta encuesta se hizo a nivel mundial. Ahora, ¿qué resultados son los que se obtuvieron en este informe del pulso de la profesión? Pues aquí tenemos unas métricas dentro del gran informe. Es un informe de un buen valor técnico, tiene un soporte muy bien definido y estructurado, y tiene un espectro desde el 2000, un ancho de tiempo desde el 2011, en donde se han estado revisando, entre otros temas, las métricas de desempeño de los proyectos. Entre las métricas de desempeño de los proyectos, pues está la del cumplimiento de los objetivos e intención del negocio inicial, que para el corte de 2018 cerró con un 69%, sin embargo se está moviendo en una banda del 60 al 70%. Tenemos la terminación dentro del presupuesto original, para el 2018 cerró con 57%, se mueve en la banda entre el 50 y el 60%. La terminación del proyecto a tiempo, del 52% para el 2018, lo mismo en esta misma franja. Los proyectos que experimentaron corrupción o deslizamiento del alcance, del alrededor del 52% en el corte del 2018, y en fin, otros proyectos que se consideran como fracasados, y unas pérdidas presupuestales por desviaciones en los proyectos. Del informe del pulso de la profesión, voy a permitirme extraer tres elementos fundamentales que son básicamente los compromisos principales de un proyecto, a saber, el tiempo o fecha de entrega prometida, el costo o presupuesto y el alcance o contenido. Entonces, de esta lámina podemos extraer que el 48% de los proyectos no se terminaron a tiempo. Y no es un sobresalto, sino si pueden observar la línea verde, pueden identificar que se está moviendo y en esa misma banda, prácticamente no ha cambiado. El 43% de los proyectos se excedió en presupuesto. El 48% de los proyectos experimentó un deslizamiento del alcance. ¿Qué es lo que podríamos inferir de estos datos, de estos resultados de esta investigación importante del pulso de la profesión? Es que para términos prácticos podemos concluir que existe una probabilidad promedio de éxito del 50% de los proyectos. Entonces la pregunta es, si llevamos 60 años en la etapa contemporánea de proyectos, de la dirección de proyectos, ¿cómo es posible que a nivel mundial tengamos un desempeño muy regular? Deberíamos estar en un mayor desempeño. Entonces, ese es uno de los mayores motivaciones y de las respuestas que vamos a conseguir y vamos a plantear en este webinar. Bien, hablemos de los ambientes. Vimos que el Pulse hizo su análisis de muchos entornos. Vamos a hablar de los ambientes de proyectos. ¿Qué tipos de ambientes de proyectos podríamos rescatar? El ambiente de la construcción de proyectos, me refiero a la construcción de edificios, la construcción de casas, la construcción de plantas, la construcción de escenarios deportivos, de facilidades de superficie. Todos ellos son proyectos. La producción de películas cinematográficas son proyectos descomunales. El desarrollo de productos nuevos. El departamento de ingeniería de una compañía que desarrolla productos nuevos es proyectos, por lo tanto el desarrollo de productos nuevos es proyectos.
Pero preguntémonos, ¿el desarrollo de productos nuevos, el entorno de desarrollo de productos nuevos es igual al entorno de la producción de películas? Desde el exterior se ve que no. ¿Y la producción de películas es igual al entorno de la construcción? Y desde el exterior se ve que no. El otro, desarrollo de software. Las casas que desarrollan de software. El desarrollo de software son proyectos. Todos estos proyectos, el entorno del software es igual que el desarrollo de productos nuevos, no. Y para el desarrollo y la producción de películas tampoco. Y la construcción tampoco. Y podemos seguir el desarrollo de fármacos, el desarrollo, la producción de medicamentos, son proyectos de gran escala con altos niveles de incertidumbre. Y podemos seguir. ¿Qué podemos observar y concluir de estos apenas 5 entornos que mencioné? Que existen unas diferencias enormes. Hay unas diferencias desde el exterior en donde no se ven como comparables. Pero la pregunta es, ¿existirán algo en común? Porque no existir nada en común, ¿por qué es llamar a todo esto administración de proyectos? Si podemos atar un poco cabos con el informe de Pulse, vemos que hay algo en común. Y lo que vemos en común en los proyectos es que independientemente del entorno en que nos estemos manejando, la dirección o la administración de proyectos, pues tiene algunas oportunidades grandes de mejora. Entonces lo que queremos parece ser, y en la administración de proyectos en concreto, es mejorar el modo en que se realizan los proyectos. Y para ello, pues lo que tenemos que ver es las cosas con las cuales no estamos satisfechos. Esas cosas son las que queremos mejorar. Para TOC o teoría de restricciones se llaman efectos indeseables. Veamos una lista típica de los efectos indeseables que resume y valida muchas de las quejas que se obtienen de las sesiones de lecciones aprendidas y que están consignadas también en la literatura. Una primera queja es generalmente no se cumple con las fechas originales de entrega. ¿Qué significa que no se cumpla con las fechas de entrega? Significa que se cumple con la última fecha, pero no se cumple con la anterior, y no se cumple con la anterior, y tampoco se cumple con la original. Es decir, estamos continuamente cambiando la fecha final. Hay demasiados cambios. Generalmente los cambios provienen del interior o muchas veces provienen del ejecutor, el que está materializando el proyecto, o provienen del cliente, de la interpretación del alcance. Otra queja: con demasiada frecuencia los recursos no están disponibles aun cuando nos los hayan prometido. Esta es una queja muy recurrente porque nos prometen un recurso, una dependencia de soporte, que le vamos a ver más adelante como en los entornos de multiproyectos, como gerencia de recursos, en donde nos prometen las dependencias que nos hacen soporte, que nos dan soporte, ya sea el de diseño, soporte de procura, soporte de HCE, soporte financiero, y nos prometen un recurso y cuando ya el proyecto demanda el recurso no está disponible. Otra: las cosas necesarias no están disponibles a tiempo y me refiero a especificaciones, diseños, autorizaciones, materiales, etcétera. Otra queja frecuente: hay demasiados pleitos por las prioridades de los proyectos y por las y pleitos entre los gerentes y entre el personal que está en la parte de ejecución de los proyectos. Otra queja: se excede con frecuencia el presupuesto y muchas veces el rebase de estos presupuestos desborda los límites. En nuestro entorno nacional podemos observar la mayoría de los proyectos grandes. Se fijan en algo que, a pesar de que todos podemos estar en entornos de proyectos diferentes, vemos que las quejas parecieran ser las mismas y algunos de ustedes podrían concluir que son las mismas.
¿Qué es lo que puede estar pasando si tenemos entornos tan distintos y las quejas son las mismas, las magnitudes de las quejas son las mismas? Veamos qué podríamos hacer con una lista de estas. ¿Cómo podemos enfrentar una lista de estas? ¿Cómo la abordamos? Una de las formas que vamos a desarrollar es cómo tomar esta gran lista de efectos indeseables y cómo juntarla y cómo hacer una convergencia para poder encontrar el problema de causa raíz. Uno de los mayores aportes que ha hecho teoría de restricciones es haber encontrado eh, el problema de la gestión tradicional y la gestión que hacen las ciencias exactas. Teoría de restricciones deriva, destila de cómo trabajan las ciencias exactas y lo aplica a organizaciones humanas, en especial a las organizaciones de proyectos, porque de alguna forma el factor relevante en la ejecución de los proyectos es el factor humano. Ellos encontraron, teoría de restricciones encontró que esas grandes diferencias del modo de cómo se gestionan en cada uno de esos se deriva de una palabra complejidad. Se define la palabra complejidad de manera diferente en la gerencia tradicional y en la gerencia en el sistema guiado por las ciencias exactas. Para mirar esta diferencia, vamos a tomar de ejemplo dos sistemas. Este sistema A, que está formado por 4 círculos, y este sistema B, que está formado por estos 4 círculos, por flechas y por más cosas. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuál de los dos sistemas es más complejo? ¿El sistema A o el sistema B? Algunos de ustedes dirán el sistema A, otros dirán el sistema B. Aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, la respuesta depende de la definición de complejidad. Para la definición común de complejidad es que entre más elementos de datos tengamos que aportar para describir un sistema, más complejo es el sistema. Y por lo tanto, desde esta descripción, de esta descripción de complejidad, sin lugar a dudas, el sistema B es más complejo que el sistema A. Pero si tomamos el enfoque científico, el enfoque de las ciencias exactas y investigamos de cómo definen ellos la complejidad, para las ciencias exactas, la complejidad no tiene nada que ver con la cantidad de datos, ni tiene nada que ver con las interconexiones o con la variación del sistema. Tiene todo que ver con la dificultad de poder controlar el sistema y poder predecir su comportamiento. La definición formal de complejidad en las ciencias exactas es entre más grados de libertad tenga un sistema, más complejo es el sistema. Para entender lo que es grados de libertad, por favor miren la lámina y vean los dos sistemas. Y pregúntense, ¿cuál es el número mínimo de puntos que tengo que tocar para tener un impacto sobre el sistema? De nuevo, ¿cuál es el número mínimo de puntos que tendría que tocar para tener un impacto sobre el sistema A? Tendría que tocar 4 puntos, ¿cierto? ¿Cuál es el número mínimo de puntos que tengo que tocar para tener un impacto sobre el sistema B? Y aquí vemos que tenemos que tocar un punto. Entonces, de acuerdo a la definición de las ciencias exactas, el sistema A es más complejo que el sistema B. O lo que es lo mismo, el sistema B es menos complejo que el sistema A. Cuando decimos que el sistema B es menos complejo que el sistema A, estamos suponiendo el fundamento de todas las ciencias. Estamos asumiendo que estas flechas que conforman el sistema B son flechas de causa y efecto. Y mientras estas flechas sean flechas de causa y efecto,
efectivamente el sistema B es menos complejo que el sistema A. Las respuestas son diferentes porque las perspectivas, la definición del sistema, la complejidad es diferente. Aquí, esta introducción abre el camino para utilizar las creencias de las ciencias exactas en cómo poder resolver el problema de la administración de proyectos. Porque en este momento la tarea que tenemos es cómo tomamos estas quejas, cómo tomamos estos efectos indeseables y cómo los gestionamos, cómo los abordamos. Entonces aquí viene un aporte importante desde la perspectiva de teoría de restricciones, donde teoría de restricciones sostiene que un sistema sencillo es un sistema de un grado de libertad. Pero para tener un sistema, para poder lograr reducir o minimizar la complejidad, tenemos que tomar el sistema A y esforzarnos por encontrar las relaciones de causa y efecto que rigen, porque podríamos estar, si vemos el sistema A y creemos que esta es la realidad, podemos estar teniendo una visión parcial de la realidad, una vista parcial de la realidad, porque la realidad en realidad puede ser esta. Estos 4 círculos son estos 4 círculos y las relaciones de causa y efecto que rigen el sistema habría que encontrarlas. Este es el reto que tenemos con estos 7 efectos indeseables. El propósito es lograr construir bajo el direccionamiento de teoría de restricciones o bajo el enfoque de teoría de restricciones, el árbol de realidad actual. Y para ello vamos a apoyarnos en que una vez construido el árbol de realidad actual, genéricamente empieza a aparecer en que para cada una de las funciones de las organizaciones siempre aparece una causa en la parte inferior del árbol. Esta causa en la parte inferior del árbol es una política, es el problema medular, y el problema medular lo constituye una política, una directriz o una norma, una política de optimización local, que dice que si hago lo mejor que puedo para el sistema, en esta parte en particular, estoy haciendo lo mejor para el sistema como un todo. Y todo el estilo gerencial nuestro actual se basa en que mejorar las cosas en todos lados es bueno para el sistema como un todo. Vamos a validar si esa creencia se sostiene bajo este enfoque de teoría de restricciones. Para poder construir el árbol de realidad actual, vamos a simplificar el procedimiento. Vamos a buscar algo que esté aquí en la base, un candidato para ponerlo aquí en la base, y este candidato básicamente debe cumplir 2 criterios. Uno, que sea obvio y que si lo utilicen todos los gerentes de proyectos en todos los entornos, en todo el mundo. Y el segundo criterio es que eso que utilizan los gerentes de proyectos es una optimización local. Vamos a ver cómo lo hacemos en la construcción de nuestro árbol de realidad actual en la administración de proyectos. Bien, partamos de las siguientes premisas. Práctica actual. El modo de asegurar que el proyecto termine a tiempo es tratando de hacer que cada tarea termine a tiempo. ¿Cuál es el conocimiento común? Que no es importante terminar cada tarea a tiempo, que lo único que no solamente es importante, sino esencial, es terminar el proyecto a tiempo. ¿Cuál es el resultado inevitable de estas 2 cosas juntas? La conclusión es que la práctica actual es una optimización local. Porque ¿qué es lo local en el proyecto? Es concentrarnos en terminar cada tarea a tiempo. ¿Qué es lo global en el proyecto? Es terminar todo el proyecto a tiempo. Veamos otro aspecto.
La práctica actual, que el modo de asegurar que un proyecto termine a tiempo es tratando de hacer que cada tarea termine a tiempo, pero ¿cuál es el entorno de los proyectos? ¿Cuál es la realidad de los proyectos? La realidad de los proyectos es que los proyectos son entornos de alta incertidumbre. Definitivamente este proyecto, este tanque en particular, hemos construido muchos edificios o muchos tanques, pero definitivamente no bajo las mismas condiciones, no con el mismo contratista, no en la misma época del año, no con el mismo personal. En fin, cada proyecto es único y por lo tanto eso hace que nos estemos manejando en entornos de alta incertidumbre. Esto significa que en estos entornos nosotros no podemos puntualizar la estimación, la duración de las tareas. Solo podemos estimar. ¿Cuál es el resultado inevitable de la práctica cuando la práctica actual, que tratamos de concentrarnos en terminar cada tarea a tiempo, pensando, esperando que el proyecto termine a tiempo, en un entorno de alta incertidumbre, trae un resultado inevitable y es que la práctica actual convierte a los estimados en compromisos? ¿Por qué los convierte en compromisos? Porque una vez estos estimados burdos, vagos, que damos para la duración de las tareas, quedarían casi que escritos en piedra y quedarían fijos. Les estaríamos dando una connotación determinística a estas estimaciones probabilísticas. Pero, ¿qué es estimar? Estimar significa que no le puedo dar un número, le puedo dar una probabilidad, no puedo puntualizar, porque me puedo demorar 5 semanas, como me puedo demorar 10 semanas, como me puedo demorar 3 semanas. Es decir, la incertidumbre está presente en dos variables fundamentales de proyectos, una que es la variable tiempo y otra que es la variable presupuesto. Las tareas siguen una distribución normal y es una distribución que es asimétrica, es una distribución sesgada. En esta distribución sesgada tiene mucha representación, no el promedio, sino la mediana, y la mediana significa que tengo un 50% de probabilidad de terminar en este tiempo o antes, pero también tengo un 50% de fallar. Cuando estimamos las tareas, damos unos tiempos realistas o unos tiempos confiables. Y cuando damos estos tiempos confiables, estamos incluyendo seguridad. ¿Por qué incluimos seguridad? Porque primero que todo, pues nosotros queremos ser confiables y queremos ser percibidos como confiables. Y para ser confiables o percibidos como confiables, nosotros debemos cumplir nuestros compromisos. Y por otro lado, para ser confiables, nosotros debemos no ser exagerados, no exagerar. Para poder nosotros cumplir nuestros compromisos, nosotros debemos dar estimaciones que nos garanticen que vamos a cumplir. Pero para no ser exagerados, nosotros debemos dar estimaciones que no sean superiores al 50%. Y entre dar una estimación mayor del 80% de probabilidad de cumplir o una estimación del 50% de cumplir o no cumplir, terminamos dando una estimación realista, una estimación que contiene seguridad. Entonces la pregunta es, si eso es el comportamiento humano ante la incertidumbre, que queremos asegurarnos y queremos garantizar y queremos ser confiables, queremos ser percibidos como confiables, ¿cómo es que los proyectos entonces no se terminan a tiempo? Vimos el informe de Pulse en donde tenemos una gran oportunidad de mejora en la ejecución de los proyectos, en la dirección de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esa seguridad que está inmersa en cada tarea? Hay unos mecanismos mediante los cuales desperdiciamos esa seguridad. Dentro de los mecanismos que desperdiciamos esa seguridad, pues está que en los proyectos, pues hay tareas que subsiguientes, unas tareas precedentes, y estas tareas tienen dependencia entre sí. Entonces, el efecto de eventos dependientes es uno de los factores. El otro factor es el de la fluctuación estadística, cada tarea puede fluctuar. El otro factor es el comportamiento humano. Entonces veamos un resumen de los mecanismos que llevan y que nos conducen a desperdiciar la tarea, a desperdiciar estas seguridades inmersas en las tareas.
Un primer mecanismo es la ley de Parkinson. ¿Qué es la ley de Parkinson? El trabajo se expande al tiempo que se le asigna. Tengo que estimar, me piden una estimación, doy la estimación, doy una estimación realista, turqueo la estimación realista con mi jefe, pido 6 semanas, él me dice que la haga en 3, terminamos negociándola en 4 y ya queda 4 como escrito en piedra. Suponga que no me pega Murphy y pude terminar en 2 semanas. ¿Entrego la tarea? Si entrego la tarea, estoy siendo una persona no confiable porque he exagerado en el tiempo. El entregar temprano no tiene ningún beneficio. ¿Por qué no tiene ningún beneficio para la persona? Porque primero, si entrega temprano, la persona que recibe la tarea y que tiene que seguir trabajando, pues está ocupada en hacer la tarea y no la toma inmediatamente. El otro factor que no le representa beneficio es que el terminar temprano eh, le permitiría que le ocupen en otra tarea, entonces que le pongan más tareas, entonces tampoco habría un beneficio. Esta ley se repite con mucha frecuencia, la vemos en la etapa de ejecución. El otro mecanismo que dilapida la seguridad que me incluimos en cada una de las tareas es el síndrome del estudiante. El síndrome del estudiante es la percepción que se tiene de que todavía tengo tiempo. Entonces, si uno pone hitos o las fechas de las tareas y las considera como hitos, podría no adelantar porque todavía tengo la percepción que tengo tiempo. El síndrome de estudiante se da porque es el estudiante, los estudiantes hacemos el esfuerzo mayor ya en la víspera del compromiso. Y en esa víspera del compromiso es donde entra Murphy y nos puede golpear y definitivamente la fecha de entrega del proyecto se corre. Otro fenómeno es un fenómeno de estructura de la red y es la integración. La estructura de integración, esto tiene un fenómeno devastador por el riesgo. En la guía PMBOK lo mencionan en donde si se hace fast tracking, se hacen tareas en paralelo, se pueden hacer contracción de cronograma, pero el riesgo se incrementa. Y de hecho se incrementa, solo que en las herramientas tradicionales que siguen la metodología del camino crítico, pues pasan por estas integraciones haciendo sumas algebraicas, sumas aritméticas, sin tener en cuenta el impacto de incertidumbre alta en esta integración, en estas formas que normalmente componen y se encuentran en más de no solamente al final del cronograma o de la red del proyecto, sino en diferentes partes de la red del proyecto. Otro de los mecanismos es los recursos con multitareas. Es un recurso que está haciendo una tarea en una pata del proyecto y pasa a otra pata a hacer una tarea. Y aquí hay una dependencia con respecto relativa a la propia disponibilidad del recurso, porque el recurso tiene que terminar la tarea para entregársela al otro recurso. Y además tiene que esperar que el recurso anterior termine su tarea para que él pueda comenzar. Aquí hay una disponibilidad entre ellos. Veamos cuál es la solución común devastadora que bajo esta práctica que el modo de asegurar que un proyecto termine a tiempo es tratando de hacer que cada tarea termine a tiempo. ¿Qué es lo que vemos como resultado? En los entornos con alta incertidumbre, más del 80% de las estimaciones aparecen precisas. Estimamos, esta es nuestra curva de estimación, tenemos un 50% de probabilidad de terminar en este tiempo o antes, tenemos un 80% de probabilidad de terminar en este tiempo o antes, escogemos este tiempo porque queremos ser confiables, damos un tiempo realista, un tiempo confiable y, oh sorpresa, ¿qué es lo que vemos cuando revisamos la ejecución de las tareas? La mayoría de las tareas se ejecutan en el tiempo que estimamos, en estos tiempos que tienen seguridad. ¿Qué es lo que connota esto? Que estamos utilizando la seguridad. Que si Murphy no nos pega, de todas maneras se mete el síndrome del estudiante, la ley de Parkinson, y destroza esta seguridad, desperdiciamos esta seguridad.
Y por eso nos encontramos que cómo es posible que un entorno altamente desconocido resulte tan perfecto y tan preciso con las ejecuciones de las tareas. ¿Cuál es el verdadero impacto de esto? El verdadero impacto de esto es que las demoras se transfieren a las siguientes tareas. Si yo tengo que hacer una tarea, uno de ustedes tiene que hacer otra tarea, yo tengo que hacer la tarea, me demoro en entregar la tarea, pues usted no la puede no puede continuar con su tarea, y la demora que yo tenga se la paso enterita al paso siguiente. Ahora miremos los adelantos. Yo tengo que hacer una tarea, terminé a tiempo, eh, estimé este tiempo, terminé antes de este tiempo, paso la siguiente tarea, por supuesto que no. Si estoy siguiendo el síndrome del estudiante o la ley de Parkinson, esto consumo todo el tiempo, hago más revisiones, quiero ser confiable y no paso la tarea. ¿Cuál es el resultado que trae como consecuencia esto? Que las demoras, como las paso a los pasos, como las transfiero a los pasos siguientes, a las tareas siguientes, las demoras se acumulan y no se compensan con los adelantos. ¿Cuál es el resultado de esto? Que definitivamente le podemos decir adiós a la fecha de entrega del proyecto. Veamos el impacto cuantitativo de los mecanismos que destruyen, que dilapidan la seguridad. Estos son los mecanismos. Vamos a hacer una simulación, vamos a hacer un proyecto 1000 veces, vamos a ver el impacto de los mecanismos. Este es un proyecto típico al cual se le va a hacer la simulación. Tiene una duración una estimación de tiempo de 20 días, tiene un 50% de probabilidad de terminar en 10, tiene un 80% de probabilidad de terminar en 20, prácticamente tenemos el doble del tiempo estimado, contiene seguridad y la seguridad, el tiempo estimado es el doble del tiempo mediano. El proyecto está para 140 días. Veamos qué sucede en los resultados del simulador. Hicimos este proyecto 1000 veces, que lo podemos hacer en el simulador, no en la realidad, y vemos que existe un 45% de terminar a tiempo y un 65% o en 140 días y un 65% de fallar. Vemos el resultado devastador que implica el tener estas duraciones, estos mecanismos actuando bajo. Vámonos al árbol de realidad. La práctica actual que el modo de asegurar, que consiste en que el modo de asegurar que un proyecto termina a tiempo es concentrándonos en que cada tarea termina a tiempo, convierte los estimados en compromisos. Si la práctica que convierte los estimados en compromisos, observamos que al actuar estos mecanismos, las terminaciones tempranas no se transfieren. Si las terminaciones tempranas no se transfieren, generalmente no vamos a cumplir con las flechas de entrega y por lo tanto se nos va a exceder el presupuesto. Y entre más tiempo esté el proyecto abierto, más cambios hay en el proyecto. Aquí ya tenemos conectados 3 de los 7 efectos indeseables que habíamos identificado. Vamos a ver otra parte del árbol que proviene del mismo núcleo, pero tiene un efecto más devastador y es el ambiente multiproyectos. En el ambiente multiproyectos los se asignan y se encargan de muchos proyectos. La organización se estructura como una matriz. Por un lado están los gerentes de proyectos, por otro lado están los gerentes de recursos, los que dan soporte, diseño, implementación, HSE, financiera, procura. Los gerentes de proyectos son los responsables del proyecto. Los recursos que trabajan para el proyecto no le responden, no le reportan al gerente de proyecto, le reportan al gerente de los recursos. Es una situación bastante incómoda del gerente de proyectos porque tiene prácticamente toda la autoridad, toda la responsabilidad, pero prácticamente cero autoridad. La vida de los gerentes de recursos pues tampoco es muy paradisíaca que digamos, porque tiene que darle servicio a todos los gerentes de proyectos. Es decir, tiene que atender y responderle a muchos jefes. Es un ambiente bastante difícil de gestionar. Veamos qué es lo que sucede en un entorno de multiproyectos. Aquí está un recurso. Este recurso tiene que hacer
trabajar en 3 proyectos, en tareas para 3 proyectos. Si en el mundo ideal trabajaría para el proyecto A, lo entrega, y trabajaría luego para el proyecto B y lo entrega, y iniciaría para la tarea del proyecto C y lo entrega. Pero en el mundo real, el efecto de la presión que están ejerciendo los diferentes gerentes de proyectos hace que esté cambiando de un lado para otro. Entonces arranca a hacer la tarea A, hay presión del gerente de proyecto B, entonces se pone a hacer algo del proyecto B, hay presión del gerente del proyecto C, se pone a hacer algo del gerente del proyecto C y así sucesivamente. ¿Cuándo termina la tarea A? La termina aquí. ¿Cuándo debería terminar de acuerdo al plan? Debería terminarla acá. El efecto del tiempo de entrega, el efecto dañino de la multitarea mala es el tiempo de entrega. La multitarea mala desplaza el tiempo de entrega, drena la capacidad del equipo y adicional a ello infla los estimados porque para la próxima generación de proyectos ya este tiempo ya no se estima sino cada persona empieza a incrementar el tiempo porque ve que va a estar en un ambiente frenético que le van a estar cambiando de un lado para otro. La definición de multitarea mala es perturbar el trabajo de alguien sin que le ayude a reducir, sin que le reduzca el tiempo de entrega de ningún proyecto. Veamos esto en 3 proyectos. Aquí están 3 proyectos, son 3 proyectos iguales. Se resolvió el conflicto, la competencia de las tareas por los recursos. Lo pueden ver, o sea, se hizo la nivelación de recursos y estos 3 proyectos están para un compromiso de entrega en 140 días. Veamos lo que nos dice el simulador. El simulador nos dice que hay un 50% de probabilidad de terminar en 370 días, pero habíamos comprometido 140. El fenómeno es devastador. Vamos a verlo en el árbol de realidad actual. Entonces vemos el problema de la multitarea mala, que tiene un problema sobre la fecha de entrega, ya lo vimos, que también tiene una incidencia sobre el presupuesto, porque entre más se amplíe la fecha de entrega, más dinero tiene que desembolsar la compañía que está haciendo el proyecto. El otro problema es que con demasiada frecuencia, el otro enlace es que con demasiada frecuencia los recursos no están disponibles cuando se necesitan. ¿Por qué no están disponibles? Porque están trabajando en otro proyecto. ¿Por qué están trabajando en otro proyecto? Porque el proyecto está muy atrasado. ¿Y por qué está atrasado? Porque estuvimos haciendo multitarea mala en ese proyecto. El otro impacto que tiene es que hay pleitos entre los gerentes de proyectos por las prioridades de los diferentes proyectos. El otro impacto es que si se incrementa el tiempo de entrega, pues ya se sabe que no se va a cumplir, ya la espada está más cerca de la cabeza de los gerentes de proyectos y los pleitos se intensifican. El otro efecto es que las cosas necesarias no están disponibles. ¿Porque no están disponibles? Porque estuvimos trabajando en otras especificaciones para otros proyectos y hay demasiado reproceso. Tenemos ya conectadas todas estas cosas. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que mientras esté la práctica actual, la práctica que convierte los estimados en compromisos, la práctica que se enfoca en terminar cada tarea a tiempo, esa práctica se presentará este fenómeno, vamos a tener estos efectos indeseables apareciendo. Esto es una validación de del informe que nos presenta el pulso de la profesión, en donde cómo es posible de tantos avances que se han logrado en la dirección de proyectos, todavía tengamos un desempeño tan bajo en la ejecución o en la administración de proyectos. Tratemos de concluir. El problema medular de la administración de proyectos o la dirección de proyectos es el modo central de operar. Definitivamente, la práctica de que cada tarea se termine a tiempo y la práctica de que los estimados se conviertan en compromisos hace que incluyamos mucha seguridad en las tareas
y terminen estos mecanismos dilapidando esa seguridad y no ayudándole al proyecto. La solución debe estar enfocada a poder no solamente quitar la práctica actual, remover esa práctica, sino a que debemos establecer unos indicadores que nos digan si la solución es la correcta. Y estos indicadores es que haya una disminución dramática y drástica de la multitarea mala y que las estimaciones no se conviertan en compromisos. ¿Esto qué significa? Que no desperdiciemos, que el mecanismo de la solución debe ser tal que no desperdiciemos la seguridad que metemos en cada una de las tareas y que podamos lograr que los adelantos se compensen con los atrasos. ¿Qué sigue? Pues ya tenemos el problema medular. Ahora lo que sigue es enfocarnos cuál es la solución y cómo implementar la solución. La solución definitivamente tenemos que pensar fuera de la caja, salir de nuestros paradigmas convencionales para poder plantear una solución que cambie las prácticas. La práctica de centrarse en cada tarea, de establecer hitos y de establecerlos y fijarlos como en piedra. La práctica de convertir los estimados en compromisos y que hayan dos indicadores fundamentales de que aseguren que los adelantos se transfieran y se compensen con los atrasos y que se reduzca dramáticamente la multitarea mala. Bien, eso es en esencia y a grandes rasgos el tema que nos valida el resultado del estado de la dirección de proyectos presentado por el Pulso de la Profesión en el suplemento del PMI Today. Es una gran oportunidad de mejora que tenemos en la función proyectos para poder abordar desde otra perspectiva el mejoramiento de nuestras organizaciones. José Armando, muchísimas gracias por tu presentación. Es un análisis muy enriquecedor para nosotros, los Project Managers. Abrimos en este momento la oportunidad para que hagan preguntas las personas, también para que puedan tomar los datos de José Armando y puedan acercarse a él en la medida que tengan pues inquietudes acerca del tema. Voy a empezar a leer un chat de William. Es entre una pregunta y una afirmación, parece. Dice así, en ese orden de ideas sería una mejor práctica en proyectos trabajar en que los hitos no sean determinísticos, sino probabilísticos. De esta manera, habría transferencia de valor cuando las tareas se terminan antes o después de las fechas programadas. ¿Tú qué opinas, José? Bien, muy buena pregunta. En un principio, teoría de restricciones no recomienda hitos, porque el establecer un hito, inmediatamente se establece una fecha futura en la cual podrían entrar los mecanismos del síndrome del estudiante y la ley de Parkinson y devastar esa seguridad que se ha inmerso en las tareas. No obstante, hay que tener en cuenta la realidad comercial. Y en la realidad comercial, algunas compañías establecen penalidades o recompensas por unas fases o entregables. Entonces, si definitivamente el cliente está solicitando o el cliente está estableciendo un requerimiento de recompensa o un requerimiento de multa, establecemos un hito, pero ese hito tiene un amortiguador. Entonces podríamos aproximar cuando lo menciona probabilístico ese hito estaría protegido por un amortiguador para que la variabilidad previa al hito
que se vaya a dar sea absorbida por el amortiguador del hito. Entonces, desde esa perspectiva, solo cuando hay ese compromiso contractual y comercial, de resto, la mejor práctica es eliminar los hitos. La solución para la protección para la protección del proyecto es la cadena crítica. La cadena crítica está definida como la cadena más larga de tareas dependientes, pero la dependencia es de estructura o técnica o de recurso, o sea, tiene dos dependencias, tiene en cuenta las dos dependencias. Y, y la idea, la solución se basa en quitar la seguridad que está inmersa en cada una de las tareas y proteger, ponerla en donde proteja el proyecto, y es poner en un amortiguador de proyecto. Muchas gracias, José. Tenemos otra pregunta de Mónica Ruiz. ¿Cuál es entonces el enfoque correcto de la multitarea? Bien, la multitarea per se no la podemos quitar. La multitarea, hay multitarea, así como les mencioné que hay multitarea mala, hay multitarea buena. ¿Qué es multitarea buena? Es cuando uno perturba el trabajo de alguien para que, para que desvare o para que desatore un proyecto y ese proyecto siga fluyendo. Y ese podría ser multitarea mala. El único problema es que cuando sabe uno que hizo multitarea buena o mala, es después del hecho, no antes del hecho. Es decir, yo puedo llevar a una persona para que perturbarle el trabajo a una persona para que desatore un proyecto, esa persona lo desatoró, el proyecto empezó a fluir, pero más adelante se atoró en otra fase, entonces la persona, el esfuerzo que hizo realmente se perdió. El mejor forma de la multitarea mala se ha tratado de eliminar ese con el sistema de prioridades, haciendo una priorización de los proyectos. Definitivamente no lo hemos podido resolver con esa práctica. La multitarea se resuelve disminuyendo la cantidad de opciones en el tiempo de tal manera que los proyectos fluyan más rápido. Es el equivalente a una autopista. Cuando los vehículos fluyen más rápido en la autopista, cuando hay una forma razonable o una forma mesurada de ingreso de vehículos a la autopista. Si entran todos los vehículos a la autopista porque quieren fluir, van a estar desplazándose más rápido, muy lentamente dentro de la autopista. Entonces la idea de la multitarea mala se combate disminuyendo la cantidad de opciones. En esencia, en proyectos se define escalonando los proyectos. Es escalonar los proyectos a partir de algo, es decir, hacer un proyecto, porque el propósito en proyectos, el objetivo fundamental en proyectos, la estrategia máxima en proyectos, no es cuántos proyectos se inician a tiempo, sino cuántos proyectos se terminan a tiempo. O sea que aquí estamos hablando de flujo. Entonces aquí vamos a hablar no de hacer tareas, sino de que fluyan los proyectos. Y una forma de combatir la multitarea mala es escalonando los proyectos. Perfecto, muy claro. Ahora Edgar Vega nos dice, de los varios tipos de estimación, análoga, paramétrica, bottom-up, ¿cuál es el mejor que se debería aplicar en ambiente real? Bien, realmente cuando la persona está estimando, puede utilizar cualquier técnica de estimación o puede utilizar toda su experiencia, bajar al inconsciente y buscar el número, cuánto te demoras haciendo una excavación de 100 metros, ir a buscar en su experiencia cuánto en proyectos similares se ha demorado, pero lo que sí estamos seguros es que cuando alguien da una estimación, da una estimación que va a cumplir, que cree que va a cumplir, que tiene alta probabilidad de cumplir, porque nadie da una estimación que tenga un 50% de fallar. Damos estimaciones, estamos condicionados para sobrevivir y damos estimaciones realistas que queremos cumplir. Entonces, independientemente de la técnica que se utilice para estimar, esas estimaciones tienen
seguridad. No todas tienen seguridad, muy pocas. Por ejemplo, un HACCP, 3 días de un HACCP, son 3 días, es una estimación, es una duración, es una tarea determinista. Pero la mayoría de las estimaciones, la gran mayoría de las estimaciones de las tareas de los proyectos tienen seguridad. Entonces, cadena crítica dice, no se preocupe. Si la persona da la estimación y se sostiene esa estimación, de todas maneras, le va a extraer la seguridad que está inmersa en esa tarea y la va a colocar en un sitio del proyecto en donde proteja el proyecto y en donde toda esa cadena que se llama la cadena crítica, todos los que estén haciendo tareas de la cadena crítica puedan disfrutar de esa seguridad si se necesita. Ese es en esencia. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Gilma. ¿Cómo administrar efectivamente los cambios en estas estimaciones? Los cambios es un cambio de paradigma. No se le puede, hay que cambiar, hay que decirle a la gente cuánto te demoras en esta tarea. 6 semanas. Sabemos que esa, más o menos 6 semanas, esa tarea tiene seguridad. Extraemos el 50% de esa seguridad y esa seguridad la llevamos ya sea, si es una tarea de la cadena crítica, la llevamos al amortiguador del proyecto o si es de una cadena de alimentación, la llevamos al amortiguador de alimentación. Allá lo depositamos para que esa estimación proteja el proyecto, ¿sí? ¿Me recuerda exactamente el último párrafo de la pregunta? Sí. Dame un momento, que se me perdió aquí. Es de Gilma. ¿Cómo administrar efectivamente los cambios en estas estimaciones? Ok, entonces el cambio, ¿en qué se convierte? En que ya no se le va a juzgar a la persona que está encargada de la tarea en que termine esa tarea en esa fecha. Se le va a decir, haz lo mejor que puedas. Sabemos que hay un 50% de probabilidad de terminar en ese tiempo o antes, pero también hay un 50% de fallar. Haz lo mejor que puedas. Y, y la forma de monitorear es el impacto que esa tarea va a tener en el amortiguador del proyecto. Y entonces aquí sale un hermoso sistema de prioridades que nos ofrece la metodología. Y es cuando una tarea es más prioritaria. Entonces, una tarea es prioritaria en la medida que amenace el amortiguador del proyecto, porque la fecha de entrega del proyecto lo conforma la longitud de la cadena crítica más el tiempo de amortiguador del proyecto. Esa es la fecha de entrega prometida. Entonces, en la medida que alguna tarea amenace el amortiguador del proyecto, esa tarea es prioritaria. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿cuál tarea es prioritaria? Si tengo una tarea de una cadena de alimentación que está penetrando el 80% del amortiguador de alimentación y una tarea de la cadena crítica que está penetrando el 5% del amortiguador del proyecto, ¿cuál tarea más prioritaria? Entonces aquí ya el residente o el director de obra no tiene que descerebrarse identificando cuál tarea es más prioritaria. La tarea más prioritaria es la que está amenazando el amortiguador del proyecto. Entonces, la que está amenazando con el 5%, que se está comiendo el 5% del amortiguador del proyecto, es la tarea donde se debían enfocar los esfuerzos. Y la otra tarea todavía tiene amortiguador de alimentación para consumir. Entonces, en esencia, esa sería la gestión. Es un cambio de la forma como se juzga a las personas que están ejecutando las tareas. Perfecto. Yo te quiero decir, José, que la gente ha quedado muy contenta con tu exposición. Hay muchos mensajes de agradecimiento, les ha encantado la presentación. Hay más